Acababa de despedir a mis suegros en el aeropuerto, mientras conducía de regreso hacia la base militar donde trabajaba como capitana del ejército. Sentía una tranquilidad que hacía meses no experimentaba. Mi esposo Daniel había insistido en que sus padres pasaran 2 semanas con nosotros, y aunque la convivencia fue difícil, por fin la casa volvería a estar en silencio. El tráfico era ligero. Encendí la radio, pero apenas habían pasado unos minutos cuando mi teléfono comenzó a sonar. Miré la pantalla y fruncí el ceño. Era Rosa, nuestra ama de llaves. Llevaba 12 años trabajando para mi familia. Era una mujer tranquila, leal, y jamás me llamaba durante mi horario de servicio, salvo que ocurriera algo realmente grave. Contesté de inmediato. «¿Rosa? ¿Qué pasó?» Solo escuché su respiración agitada. «Capitana, por favor, no vuelva a casa». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué estás diciendo?» «No entre. Por favor, antes de hacer cualquier cosa, revise las cámaras de seguridad». Su voz temblaba como nunca antes. «¿Estás en peligro?» «No puedo hablar más, solo vea las cámaras». La llamada terminó. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Reduje la velocidad y estacioné el vehículo en un área de descanso junto a la carretera. Abrí inmediatamente la aplicación de seguridad instalada en mi teléfono. Las cámaras tardaron unos segundos en cargar. Primero apareció la sala. Todo parecía normal. Después el comedor. Vacío. Respiré un poco más tranquila. Entonces abrí la cámara del despacho donde guardábamos documentos importantes y una caja fuerte. Lo que vi hizo que la sangre abandonara mi rostro. Daniel, mi esposo, estaba dentro del despacho. Pero no estaba solo. Mi suegra, que supuestamente acababa de abordar un vuelo hacía menos de 1 hora, seguía allí. Y también había un hombre que nunca había visto. Los 3 llevaban guantes. Daniel estaba intentando abrir mi caja fuerte. Mi suegra señalaba unos documentos mientras el desconocido tomaba fotografías de todo. No era un robo improvisado. Sabían exactamente lo que buscaban. Contuve la respiración mientras seguía observando la transmisión en vivo. Entonces escuché a Daniel decir unas palabras que jamás olvidaré. «Cuando ella regrese, ya será demasiado tarde». En ese instante comprendí que no se trataba de dinero. Habían preparado algo mucho más grande. Y por primera vez desde que ingresé al ejército, sentí que el enemigo no estaba en una misión. Estaba esperando dentro de mi propia casa. Continuará en la parte 2. No aparté la vista de la pantalla ni un solo segundo. Mi respiración era cada vez más rápida. Daniel sacó un sobre rojo de la caja, fuerte, y comenzó a revisar los documentos uno por uno. Mi suegra sonreía con una tranquilidad que me heló la sangre, mientras el desconocido fotografiaba cada página con su teléfono. Entonces escuché algo que hizo que todo cobrara sentido. «¿Seguro que ella nunca sospechó?», preguntó el hombre. Daniel soltó una pequeña risa. «Jamás. Confía demasiado en mí. Cuando firme los últimos papeles, la casa, sus ahorros y la compensación militar pasarán a mi nombre». Sentí un nudo en el estómago. No solo querían robarme, llevaban meses planeando destruir toda mi vida. En ese momento recibí otro mensaje de Rosa. «No llame a Daniel. Ellos creen que usted aún está en la carretera. Aproveche esa ventaja». Tenía razón. Si sabían que yo había descubierto todo, desaparecerían antes de que pudiera detenerlos. Respiré profundamente y llamé a la única persona en quien confiaba por completo. El comandante Javier Morales, mi antiguo superior. Contestó al segundo timbre. «Capitana Carter, ¿ocurrió algo?» Le envié inmediatamente las imágenes de las cámaras y solo dije una frase. «Necesito ayuda. Creo que están cometiendo un fraude dentro de mi casa». Hubo unos segundos de silencio. Después respondió con una voz firme. «No se acerque al domicilio. Espéreme donde está. Ya voy en camino con 2 agentes». Colgué. Mientras esperaba, seguí observando las cámaras. Daniel encontró una carpeta negra. La abrió lentamente. Dentro estaban todos mis documentos personales, mi testamento y varios contratos que jamás había visto. Mi suegra señaló una última hoja. «Esa es la importante. Cuando firme esa copia, nadie podrá reclamar nada». Daniel tomó un bolígrafo, pero en lugar de esperar mi firma, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Lo conectó a una hoja transparente. En pocos segundos apareció una copia perfecta de mi firma. Mi corazón casi se detuvo. No solo estaban robándome, también estaban falsificando documentos oficiales. En ese instante comprendí que aquello ya no era un simple problema familiar. Era un delito grave, y esa misma evidencia sería suficiente para enviarlos a prisión. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por ocurrir. De repente, la cámara del despacho se apagó. Alguien acababa de descubrir que la casa estaba siendo vigilada. La pantalla quedó completamente negra. Durante unos segundos pensé que la conexión había fallado, pero enseguida apareció una notificación.
Cámara del despacho desconectada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Daniel había descubierto la cámara. Respiré hondo y cambié rápidamente a la cámara del pasillo. Allí los vi salir del despacho con una caja metálica en las manos. Mi suegra caminaba detrás de él, mientras el desconocido cargaba una mochila llena de documentos. Entonces Daniel se detuvo frente al cuadro del pasillo. Lo levantó. Detrás había un pequeño compartimiento oculto que yo jamás había visto. Sacó un sobre amarillo, lo abrió y sonrió. «Aquí está, por fin». Mi suegra respondió con una sonrisa. «Con eso nadie podrá demostrar que esta casa alguna vez fue de ella». Sentí un escalofrío. ¿Qué más me habían ocultado? En ese momento llegó el comandante. Morales junto con 2 detectives de la Unidad de Delitos Financieros. Les mostré todo el material grabado desde mi teléfono. Los 3 observaron el video en silencio. Uno de los detectives habló primero. «Esto no parece un robo común. Llevan tiempo preparando todo». Morales me miró seriamente. «Capitana, ¿alguien más conoce la combinación de su caja fuerte?» Bajé la mirada. «Solo Daniel». El comandante asintió. Entonces la traición empezó mucho antes de hoy. Uno de los detectives recibió una llamada. Después de escuchar unos segundos, colgó y nos informó. «Acabamos de confirmar algo importante. El hombre que aparece con su esposo tiene antecedentes por fraude documental, falsificación de firmas y estafas inmobiliarias». Mi cuerpo se quedó inmóvil. Todo estaba planeado por profesionales. No era una discusión familiar. Era una organización que buscaba quedarse con mi patrimonio. En ese instante, Rosa volvió a llamarme. Contesté de inmediato. Su voz apenas podía escucharse. «Capitana». Escondí una memoria USB antes de salir de la casa. Sentí que una pequeña esperanza aparecía. ¿Qué hay en esa memoria? Durante meses vi cosas extrañas. Conversaciones, documentos. Alcancé a copiar todo. Hay grabaciones, fotografías y correos electrónicos. Está escondida debajo del tercer cajón de la cocina. Antes de que pudiera decir algo más, escuché un fuerte golpe, después un grito, y la llamada se cortó. Intenté devolverle la llamada varias veces. No respondió. Morales tomó su radio y dio una orden inmediata. «Todos al vehículo». Si Rosa sigue en la casa, cada segundo cuenta. Las sirenas se encendieron. Mientras acelerábamos hacia mi hogar, tenía una sola pregunta en la cabeza. ¿Llegaríamos a tiempo para salvar a la única persona que había arriesgado su vida para contarme la verdad? Las sirenas rompían el silencio mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad. Miraba el reloj sin dejar de pensar en Rosa. Si le habían hecho daño por ayudarme, jamás me lo perdonaría. 10 minutos después llegamos a mi casa, pero era demasiado tarde. La puerta principal estaba entreabierta. Los detectives entraron primero con las armas preparadas. Yo los seguí unos segundos después. La sala estaba completamente revuelta. Cajones abiertos, papeles tirados por el suelo, muebles volcados. Era evidente que buscaban algo desesperadamente. «¡Despejen la cocina!», gritó uno de los agentes. Corrí hasta allí. No había nadie. Recordé las últimas palabras de Rosa. Debajo del tercer cajón. Saqué el cajón con las manos temblando. Al principio no vi nada, pero al tocar la parte inferior, encontré un pequeño compartimiento oculto. Dentro había una memoria USB envuelta en plástico. La guardé inmediatamente en mi bolsillo. En ese instante uno de los detectives encontró una cámara de seguridad adicional instalada detrás del refrigerador. No era mía. Alguien había estado vigilando cada uno de mis movimientos durante meses. Morales ordenó revisar toda la casa. 5 minutos después, uno de los agentes apareció con una noticia inesperada. «Capitana, encontramos a Rosa». Corrí hacia el garaje. Rosa estaba escondida detrás de unas cajas. Tenía un golpe en el brazo, pero estaba viva. Al verme rompió a llorar. «Perdón». Intenté detenerlos. Pero eran 3. La abracé con fuerza. «No tienes que disculparte. Me salvaste la vida». Rosa respiró profundamente, antes de decir algo que cambió por completo la investigación. «Ellos no escaparon solos». «¿Qué quieres decir?» «Un abogado llegó hace 1 hora. Traía varios documentos preparados. Daniel los firmó delante de él. Después todos se fueron juntos». Morales frunció el ceño. «¿Eso significa que todavía creen que su plan funciona?» Conectamos inmediatamente la memoria USB a la computadora portátil de uno de los detectives. La primera carpeta decía «Pruebas». Había decenas de grabaciones de audio, videos ocultos, fotografías, correos electrónicos, transferencias bancarias y un documento llamado Plan Final. El detective abrió el archivo. Nadie dijo una palabra mientras leíamos. Cada página demostraba que Daniel llevaba más de 1 año preparando aquella traición, junto con su madre y el estafador. Pero la última hoja fue la más impactante. Había una cita programada para la mañana siguiente. El objetivo era presentarlos
documentos falsificados ante un notario y quedarse legalmente con mi casa, mis ahorros y todos mis beneficios militares. Morales cerró la computadora lentamente. Luego sonrió por primera vez. Perfecto. ¿Perfecto? Pregunté confundida. Porque ahora no solo sabemos quiénes son, sabemos exactamente dónde estarán mañana. Esa noche nadie durmió. Los detectives prepararon cada prueba mientras el comandante, Morales, coordinaba el operativo. El plan era sencillo. Dejar que Daniel creyera que todo seguía bajo control y detenerlo en el momento exacto en que intentará registrar los documentos falsificados. A la mañana siguiente llegamos a la notaría 1 hora antes. Varios agentes vestidos de civil ya estaban dentro del edificio. Yo permanecía en una oficina cercana observando las cámaras de seguridad. A las 10 en punto apareció Daniel. Vestía un elegante traje azul y sonreía como si acabara de ganar la lotería. Detrás de él caminaban mi suegra, el falso asesor y el abogado que Rosa había mencionado. Entraron directamente a la sala de firmas. El notario comenzó a revisar los documentos sin sospechar nada. Cuando Daniel tomó el bolígrafo para firmar, Morales levantó la mano. Ahora, la puerta se abrió de golpe. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Las sonrisas desaparecieron al instante. El falso asesor intentó escapar por la puerta trasera, pero 2 agentes lo derribaron antes de que diera 3 pasos. Mi suegra comenzó a gritar que todo era un malentendido. Daniel, completamente pálido, me miró fijamente. Amor. Puedo explicarlo. Lo observé en silencio durante unos segundos. Después coloqué sobre la mesa la memoria USB y varias fotografías impresas. No hace falta que expliques nada. Aquí están tus conversaciones, tus transferencias, los videos donde falsificas mi firma y el plan completo para robarme. El notario revisó las pruebas y negó con la cabeza. Estos documentos son falsificados. Quedan anulados inmediatamente. Uno de los detectives esposó a Daniel. Él bajó la mirada por primera vez. Perdóname. Respiré profundamente. Perdonarte es una decisión mía, pero la justicia ya tomó la suya. Semanas después, el tribunal dictó sentencia. Daniel, su madre, el estafador y el abogado fueron declarados culpables de fraude, falsificación de documentos, conspiración y tentativa de estafa. Todos recibieron penas de prisión. Mi casa, mis bienes y mis beneficios militares quedaron completamente protegidos. El juez también reconoció públicamente el valor de Rosa, cuya declaración y pruebas fueron decisivas para resolver el caso. Meses más tarde regresé a mi hogar. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Miré las llaves de la casa y sonreí. Comprendí que la verdadera victoria no era recuperar una propiedad, era haber descubierto la verdad antes de perderlo todo, porque la peor traición nunca viene de un enemigo. Viene de la persona en quien más confiabas. Fen.